por EPP presenta Diálogos con PPK. Chile con 17, los cañonazos nos informan, nos anuncian la llegada de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Aquí con un poquito de tos. Bueno. Pero lo lindo de este sitio donde estamos ahora es que la temperatura es 20 grados, no 30. Sí, verdaderamente. Como afuera, es un verano cálido. Horno. La semana comenzó con diálogo en el Palacio de Gobierno, Pedro Pablo, y continuó el jueves con diálogo en Pichanaki. Bueno, yo creo que fueron bastante distintos estos diálogos. El diálogo de Palacio fue un esfuerzo para calmar un poco el ambiente político. Los que asistieron, cada uno dijo su cosa, y al final el presidente y también la primera dama sacaron sus conclusiones. Ella habló del sueldo mínimo vital, que se va a estudiar su posible aumento, ella dijo cuidadosamente. Habló de que se va a cerrar la DINI por un tiempo mientras se reorganiza. Y bueno, yo diría que fue un buen evento, ¿no? Claro que algunos de los líderes no fueron, ciertamente líderes muy importantes no fueron, pero mi idea es que en un momento en que la economía se está frenando, en un momento en que el presidente llama, hay que ir. Yo creo que es una cuestión de respeto institucional, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de hacer algunas sugerencias en el tema económico, que las hablamos aquí el viernes pasado: hacer pequeñas obras, aprovechar la caja, reglamentar las medidas que ya se dieron. Y en cuanto a Pichanaki, eso es otra cosa, ¿no? Ahí hay un líder que estuvo en el Andahuaylazo, purgó 7 años de cárcel, es ciertamente una persona violentista, y lo más probable es que la gente de la tala ilegal esté apoyando esta manifestación, porque obviamente si uno está en negocios turbios como la tala ilegal o por ejemplo el BRAE, que queda al sur de este lote, sí, no quiere tener a equipos que hacen sísmica ahí, que son gente pues moderna, que ponen sus cables, hacen sus resonancias y se van, pero obviamente van acompañados de policía, etcétera. Entonces, pero ha conseguido su objetivo, porque ha movilizado a un grupo de pobladores grande también, claro, la ciudad de Pichanaki, que bloqueó la carretera, bloqueó el puente, declaró una paralización indefinida, y ha conseguido en 3 días su objetivo, que Pluspetrol se vaya. Claro. Pero además de irse, el ministro de Energía, además de anunciar, no sabemos si con un acuerdo previo con Pluspetrol, de que Pluspetrol se retiraba de la ciudad, ha anunciado que va a evaluar el gobierno el contrato que tiene Pluspetrol con Perupetro. Bueno, tiene varios contratos con Perupetro, tiene el lote 1 A y B, tiene el lote 8, tenía este lote, y realmente es tristísimo ver que en el Perú aplaudimos el hecho de que se está anulando trabajos, mucha actividad. Hay una idea completamente equivocada de lo que es la sísmica. Se cree que son inmensas explosiones, no es eso. Y aquí había la oportunidad de crear trabajos muy bien pagados, mucha actividad en una zona del país que no tiene mucho, ¿no? O sea que esto es muy triste, y además yo creo que el ministro no puede, habiendo firmado Perupetro un contrato, decirle al contratista que se vaya, simplemente porque no tenemos los pantalones ni la inteligencia, porque es un tema de inteligencia también, para
aguantar este tipo de cosas que están forzadas por un grupo de gente con intereses. Pero Pablo, usted ha sido ministro de Energía y Minas hace más de 30 años. Así es. ¿Qué ha pasado en esos últimos 30 años? ¿Por qué ha aumentado la desconfianza hacia las industrias extractivas? Bueno, yo creo que el país obviamente ha evolucionado. Cuando yo era ministro veníamos después del gobierno militar. No había, claro que yo era parte del gobierno de Belaúnde, un gobierno civil y democrático, pero en ese momento no había este tipo de digamos, testarudez, tampoco existía la consulta previa, nunca tuvimos un problema y teníamos un montón de actividad petrolera. En ese momento el Perú producía 200.000 barriles al día, hoy produce 60. Y yo tuve una gran batalla en el Congreso contra Alan García, dicho sea de paso, para sacar la ley 23231, que fue aprobada, que le dio incentivos a la exploración petrolera, y ahí estaban los resultados. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, yo creo que todo esto viene un poco de la reacción en los años 90 contra el autoritarismo del gobierno de Fujimori, y después ha habido 3 gobiernos democráticos, pero quizás fueron demasiado fáciles en uno, no dialogar bien con las poblaciones, y 2, no reconocer quién es un dialogante genuino y quién es simplemente un representante de intereses oscuros, ¿no? Usted diría, sin embargo, también que en esos últimos 30 años ha aumentado la sensibilidad ecológica. No había en esa época el Ministerio del Medio Ambiente, no éramos conscientes de la gravedad del tema. No, absolutamente. En el Ministerio de Energía y Minas, en el año 81, yo creé la primera sección ambiental en cualquier ministerio en el Perú. Y yo me había olvidado de eso, pero me lo recordaron hace poco en una conferencia en la UNI, y precisamente el objeto era impedir que los proyectos mineros, sobre todo, contaminaran ríos, aguas, etcétera. O sea que ha habido un cambio muy, muy grande, para bien, yo diría en general, pero no tenemos en este momento en el Perú la imperancia de la ley. O sea, se firma un contrato y después se le dice al contratista chao chao, y lo que va a pasar es que nos van a decir a nosotros chao chao y vamos a importar más y más petróleo. Eso es un problema. ¿Teme usted que haya un retiro de empresas petroleras en el Perú y Sin que baje duda. la producción, que ya es una tercera parte de lo que era hace 30 años? Sí, sin duda alguna. Eso se debe en parte al colapso del precio internacional. 2, a la dificultad que hay de explorar en la parte amazónica del Perú. En la costa es mucho más fácil. Y 3, a esta actitud de que los contratos se rompen, que es lo que había en Pichanaki, un depósito donde Pluspetrol guardaba sus cosas para esta posible sísmica que ya no hacía en Pichanaki desde noviembre del año pasado. El petróleo no está en Pichanaki, está más al sur. No, está mucho más al sur. Había una base de helicópteros también de la empresa, ¿no? Es Claro, un depósito, claro. sí. Y todo eso genera trabajo, actividad. Engañaron a la gente a decirle que esto iba a afectar sus vidas. Es mentira. El río, le dijeron. Bueno. Ahora, pese a todas estas circunstancias, la buena noticia es que baja el riesgo país de la economía peruana. Claro, el Perú es un país con deuda pública muy baja, con finanzas públicas equilibradas, sin inflación. Y si miramos el panorama latinoamericano, nosotros junto con Panamá somos pues un país financieramente estrella, ¿no? Y eso lo reconocen los mercados y hay que aprovechar eso para impulsar un poco las obras, la reactivación, ¿no? O sea que es una muy buena noticia. La otra noticia efectista
que apareció ayer en la primera página de Caretas es lo del HSBC, que es uno de los bancos más grandes del mundo, que ha sido investigado por el gobierno americano y también las autoridades europeas por albergar a lavadores de dinero, ¿no? Y se pone ahí una foto del embajador Pérez de Cuéllar como insinuando que él tiene algo que ver en esto. Es realmente escandaloso que se haya hecho eso. Él fue nuestro embajador en París, él ha vivido en París muchos años y tenía su cuenta en el banco de la esquina, que era el HSBC. Si yo viviera en París o en Londres, de repente tendría una cuenta ahí también, ¿no? O sea, hay un poquito de escándalo, ¿no? Sí. Siempre. Además, recordemos que Pedro Pablo, que esa es una investigación que se inicia en Europa hace algunos años a propósito de la presunción, esa era la información inicial, de que había una serie de cuentas en ese banco que habían sido, digamos, diseñadas para evadir el pago de impuestos en los países de origen. Exacto. Y eso fue el caso de Grecia, por ejemplo, ¿no? Otra así, la tapa de Hildebrand en su 13, que leo casi religiosamente todos los viernes. Para hacer el crucigrama. Sí, no, me parece siempre muy interesante, sobre todo las partes históricas. Pero dice, camioneta Jeep vendida a Nadine por Belaún del Ocio, precio $4,500, punto de exclamación. Yo ni le daría ni 3,000, porque eso es un auto viejísimo. Bueno, de todo hay. O sea, parece el escándalo, ¿no? Vamos a ver si es la foto original o De una foto de repente, referencia, nada más, ¿no? De todo hay. Que tengas un buen fin de semana con menos calor en el clima y con más claridad en las ideas y en los planes para desarrollar nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que hacer una pausa, son las 7:29. Diálogos con PPK.